Qué bendición saludarlos, mis hermanos, una vez más para compartir la bendita palabra de Dios con cada uno de ustedes. Eh, Quedamos la semana pasada en Primera Corintios en su capítulo 10 y quisiera que cada uno de nosotros veamos, hermanos, los aspectos negativos que hay en la vida cristiana, lo terrible que somos nosotros los humanos, lo terrible cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no tenemos hambre de la palabra de Dios, no nos interesa la palabra de Dios, cuando somos tentados en no servir a Dios, cuando queremos hacer las cosas de manera personal, muy egoísta, pues tristemente, hermanos, lo que sale a luz es aquel libre albedrío que Dios dejó en el hombre y que el hombre lo usó solo para sus caprichos, sus deseos personales, y que esto trajo consecuencias para la vida del ser humano desde que pecó el primer hombre que nosotros conocemos como el nombre de Adán, pero siguió por todo el mundo y ni aun Dios buscando a los pecadores, buscando a la oveja perdida, ni aun en la conversión de aquellos que conocen que realmente el Señor ya los perdonó, ya los rescató, ya los limpió. Siempre está esa batalla interna, hermanos, esa batalla espiritual que muchas veces contradice la palabra de Dios desde lo más profundo de nuestro ser, y es aquí donde se activa todo lo negativo, todo lo que es el libre albedrío. El hombre puede tener libre albedrío, Dios lo crió con esa voluntad personal. Lo triste es que a veces usa la voluntad y el libre albedrío por su propio capricho, lo usa sin dirección del Señor, lo usa fuera de la palabra de Dios, lo usa desconectado de la voluntad de Dios, sin el propósito de Dios. Y es ahí donde se activa lo que es libre albedrío, la voluntad del hombre. Y lo correcto, hermanos, es que nosotros entonces aprendamos a someter nuestra voluntad a la soberanía de Dios a través de su palabra. Lo interesante, hermanos, es de que Dios, tal y como dice la Biblia, que Él es grande en misericordia, para que nosotros recordemos, mis hermanos, que nosotros hemos sido alcanzados solo por la gracia de Dios. Y nos ayuda a comprender para que nosotros entendamos que siendo ya cristianos, la palabra del Señor, mis hermanos, nos hace recordar que fuimos perdonados, fuimos alcanzados por su gracia. Pero a pesar de que somos cristianos, esa voluntad propia, esa soberbia propia, ese orgullo propio, nos ataca a cada uno de nosotros y a veces sin darnos cuenta le fallamos a Dios en términos de segundos, en términos de minutos, en términos de horas, en términos de semanas, en términos de años, y todos de alguna manera pecan delante de Dios. Y cuando nosotros pensamos en la ampliación de lo que dice la Biblia, que tan pecador es aquel que mata 1 millón como el que mata una sola persona. Podemos ver que también la Biblia enfoca todo el aspecto y la perspectiva de pecado, hermanos, comprendiendo, hermanos, que ni aun cuando evadimos responsabilidades delante de Dios, hermanos, ofendemos y pecamos contra Dios porque no es agradable delante de Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos a lo que enfoca la Biblia, de manera muy especial, mis hermanos, cuando la Biblia dice tan claramente, tan sencillamente, hermanos, y nos hace recordar con pocas palabras, sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Cuando vemos esta perspectiva bíblica, nos damos cuenta, hermanos, que para pecar no hay necesidad de ir a cometer asesinato, no hay necesidad de tener ídolos, no hay necesidad de cometer suicidio o practicar brujería. Cuando nosotros pensamos en los pecados de omisión, podemos nosotros darnos cuenta por qué la Biblia nos habla de esa manera.
Y entonces vemos, hermanos, qué razón tiene la Biblia cuando dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Nosotros tendemos a hacer lo malo, nosotros tendemos a hacer nuestra voluntad, nosotros tendemos a no someternos a Dios, nosotros tendemos a ser egoístas, a ser ostentosos, nosotros tendemos, mis hermanos, a ir contra lo que es la palabra de Dios, con la obra de su Santo Espíritu. No queremos ser guiados por su Santo Espíritu, y eso trae complicaciones para lo que es el desarrollo de nuestra vida espiritual, porque nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando alguien se somete a Dios, lo hace sabiendo que va a adorar a Dios, porque él no merece adorar a Dios. Nadie merece adorar a Dios, hermanos, individualmente o personalmente o familiarmente. Nosotros adoramos a Dios porque Dios un día con su gracia nos alcanzó. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que en el peregrinaje del pueblo de Israel, Dios estaba enseñándole a su pueblo lo que es su soberanía, que está todo sujeto a él. Lo que la palabra del Señor nos enseña, mis queridos hermanos, de que Dios usa los cielos, la tierra, el mar, los insectos, todo lo que es el reino mineral, vegetal. Dios es soberano, Dios lo usa para bien o para hacer juicio, pero Él lo usa porque Él es el dueño. Y cuando nosotros pensamos en la bendita palabra del Señor, podemos nosotros comprender, mis hermanos, que la palabra de Dios en el libro de Corintios, relacionado a Éxodo capítulo 13, capítulo 14, nos lleva a la reflexión para que nosotros podamos caer rendido ante el poder de Dios con todo lo que Dios mueve. Él mueve cielo y tierra para proteger a su pueblo, para cuidar a su pueblo, para encaminar a su pueblo. Dios mueve todo con propósito, sabiendo hasta dónde tiene que ir a parar su pueblo, la familia de fe, de manera familiar o individual. Dios sabe de qué manera nosotros somos leales o desleales delante de Él, y Él nos disciplina, Él nos ama, pero nos disciplina, y esto es lo que acá está narrando el libro de Éxodo capítulo 13, para entrar ya al 14, para poder nosotros ver cómo Dios gobierna su pueblo, cómo Dios gobierna el mundo, cómo Dios gobierna el universo, cómo Dios, a pesar de todo lo que ve en toda la creación, podemos notar, mis hermanos, cuánto es la paciencia y la misericordia de Dios con cada uno de nosotros. Él ha revelado su soberanía, Él ha enseñado las doctrinas fundamentales de la Biblia desde el Antiguo Testamento para entender la obra mesiánica, para entender la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, para que Dios sea glorificado en nosotros para gloria del Señor, y entendamos que solo cuando somos sumisos, Él se glorifica. Pero la tentación es real. La tentación es real, mis hermanos. Cuando nosotros vemos nuestro corazón que toma decisiones o piensa cosas que no está acorde a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, nosotros podemos darnos cuenta lo terrible que somos nosotros. Imagínense, hermanos, que este pueblo de Israel vio que Dios movió cielo, tierra, el mar, milagros, sanidad, usó insectos, usó todo, hermanos, viendo todo lo que Dios movió, y ni aún así desobedecieron. Ni aún así, mis hermanos, no se sometieron. Eran hombres de poca fe, hombres irreverentes. Cuando nosotros vemos las diferentes etapas que pasó el pueblo de Israel de la salida del éxodo hacia la tierra prometida, para que nosotros podamos ver cómo es el orgullo y la soberbia del hombre. ¿Cómo es que a la luz de la palabra del Señor, mis hermanos, tristemente el hombre, ni aun siendo de fe, es tentado para ofender a Dios, es tentado para pecar contra Dios? A veces, hermanos, somos tentados hasta para, miren, hermanos, hasta para servirle a Dios. Si somos tentados para servirle a Dios,
en el orden que es agradable delante de Dios, mis hermanos, no hemos entendido lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que Dios nos ha regalado de dones y talentos para ponerlo al servicio del Señor, pero que la tentación es una realidad de varios enfoques. El pecado de omisión está latente dentro de nuestro ser, dentro de nuestro espíritu, alma y cuerpo, para que salga a luz lo que realmente es nuestro corazón tan terrorífico que muchas veces, ni aun siendo hombres de fe, le fallamos al Señor. Y entonces viene la palabra del Señor, nos hace reflexión a cada uno de nosotros para que entendamos que Primera de Corintios saca todo lo que es nuestra voluntad, lo que es el libre albedrío, lo que es oponerse a Dios, lo que es confundir la vida natural, la vida moral contra lo que es agradable delante de Dios, y lo que es inmoral sale a luz y que también ofende a Dios, y que de una o de otra manera podemos nosotros aprender de este peregrinaje, de todo lo negativo que vivió el pueblo de Israel, para hacer recordar a la iglesia de Corinto, que si pasó eso al pueblo de Israel, también a la iglesia le puede pasar. Y no cabe duda, mis hermanos, que la iglesia de Corinto también tenía mucho de estos problemas cuando nosotros vemos una lista que da el apóstol para enseñar a cada uno de ellos lo que es su infidelidad, lo que es ser amonestado, lo que es ser disciplinado, lo que es ser alcanzado por el juicio del Señor. El apóstol Pablo hace mención de todos estos detalles que le pasó al pueblo de Israel para llevar a la reflexión a la iglesia, para llevar a la reflexión a aquellos corintianos que ya conocían al Señor, pero que muchos de ellos eran carnales y eran débiles. Dios no desea, hermanos, que seamos carnales, sino hombres sometidos, hombres maduros, hombres sabios, hombres dispuestos a dar la gloria y la honra al Señor en todo momento de nuestra vida, pero que tristemente, mis hermanos, por nuestra soberbia, a veces caemos en actitudes que niegan la palabra de Dios. A veces nosotros somos tentados para ver solo un enfoque de la vida negativa de un hermano, pero no nos damos cuenta que posiblemente en nuestra propia vida hay 2, 3 enfoques negativos que no están acorde a la palabra del Señor. Tenemos que ver primero, hermanos, que la palabra del Señor dice que nosotros somos llamados para hacer justo juicio, que el juicio sea la luz de la palabra de Dios. Todo aquel que hace comentario, que piensa, que siente o que quiere decir algo sin fundamento bíblico, o que quiere ayudar al hermano sin fundamento bíblico, está juzgando al hermano sin fundamento bíblico. Hermano, esto es terrorífico, porque solo va a llevar a la desgracia a aquellos quienes son tentados a hacerlo. Ahora, cuando en realidad existe el pecado, cuando en realidad existe lo que menciona acá Corintios, mis hermanos, en 1 Corintios capítulo 10, encontramos nosotros una lista para ver lo terrible que somos, ni aún siendo parte de la iglesia, ni aún siendo parte del cuerpo de Cristo. Podemos notar, tal y como vimos la semana pasada, hermanos, en 1 Corintios capítulo 10, y dice de esta manera, para que nosotros veamos, mis hermanos, que hay una lista de pecado en la iglesia de Corinto que Pablo estaba tratando para llevarnos a la reflexión que nosotros, hermanos, no estamos libres de pecado, y lo mejor que podemos hacer es doblar rodillas, es meditar en la palabra de Dios, dar prioridad a la palabra de Dios para que Dios pueda humillarnos, quebrantarnos, para que Dios pueda iluminarnos con su palabra, para que salga luz lo que en realidad hay en nuestro corazón, si en realidad ama la palabra del Señor o solo está viviendo una vida religiosa. Notemos lo que enfoca la palabra del Señor, hermanos, en algunos versículos. Ya vimos algunos la semana pasada, pero dice de esta manera: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, podemos nosotros buscar mucha ampliación sobre el significado de cada una de estas palabras, lo que es codiciar, y podemos ver la ampliación de esta palabra en varios sentidos. Codiciar la casa del prójimo, codiciar, tal y como dice la Biblia, a la mujer del prójimo, codiciar los animalitos del prójimo. Tiene muchos enfoques, muchas ampliaciones la palabra codicia. Y hermanos, cuando nosotros vemos que la codicia, podemos nosotros verlo como algo terrible, porque eso solo ciega al hombre cristiano cuando no se detiene, que hay algo que está ocurriendo en su vida y que Dios de manera anticipada le está diciendo que se frene, que medite, que se retracte, que deje de ir por ese camino, que deje de caminar en esa dirección cuando la codicia está cegando al hombre. El hombre nunca se sacia de lo que tiene, quiere más y más y más. Y esto es la realidad en que vivieron muchos israelitas y que tristemente el Señor tuvo que tratar con ellos. Pero también podemos ver la idolatría, hermanos. En su trasfondo vemos, hermanos, que todo aquello que es el primer lugar en nuestra vida es el lugar que le está quitando al Dios Altísimo, el lugar que le está quitando a Jesucristo, el lugar que le está quitando a todo aquel que sabe que solo existe un Dios y que es tentado para tener ídolos o ser idólatra. Podemos idolatrar a nuestros hijos, a la esposa, a la familia o a papá y a mamá más que a Dios, o los bienes terrenales, el dinero, los negocios. Cuando nuestro corazón no está en el orden correcto, en la dirección correcta, tanto la codicia como la idolatría, más que en forma de bulto, se presenta para sacar a luz que nuestro corazón está enfermo y necesita de ser enderezado por la palabra de Dios, por el poder de su Santo Espíritu. Podemos nosotros notar, mis hermanos, que hay algo que también enfoca la Biblia, que es la fornicación, pero que podemos nosotros hacer reflexión que la fornicación, mis hermanos, es tener intimidad sin algo legal de por medio. Esto va a traer serias consecuencias para un hombre y una mujer cuando viven en fornicación, cuando no respetan las leyes divinas y las leyes terrenales. Podemos nosotros ver que la Biblia claramente enseña, mis hermanos, que por vivir en fornicación cayeron 23,000 personas en que Dios los juzgó. Y cada uno de nosotros podemos ver que la lista sigue. Muchos tentaron al Señor. Y cuando ellos tentaron al Señor, nosotros podemos comprender, mis hermanos, que el juicio de Dios cayó sobre ellos, Dios utilizando a serpientes. Tristemente, muchos fueron mordidos, muchos fueron picados por serpientes, y podemos nosotros notar cómo también murió mucho pueblo de Israel, aparte de los 23,000 por causa de fornicación
también una cantidad tan grande que la Biblia describe que murieron por causa de las serpientes en el desierto. Y que Dios los estaba usando como juicio, como instrumento de juicio para hacer reflexión a su pueblo. Dios estaba usando todos estos eventos para que nosotros entendamos que Él es soberano y Él usa a las diminutas criaturas para hacernos reflexión si lo que nos está pasando no es por algo que está incorrecto delante de Dios o viviendo de una manera equivocada delante de Dios. Y donde posiblemente la palabra de Dios no es el que toma el primer lugar en nuestro corazón. A veces nosotros vivimos tan natural que si algo pasa, nosotros pensamos en el doctor, pensamos en la medicina, pensamos en que para eso está la ciencia lo soluciona. Pero podemos ver todo el Antiguo Testamento desde que salió el pueblo de Israel, desde Egipto para la tierra prometida. Podemos nosotros ver que esa interpretación, esa aplicación que el apóstol Pablo hace para la iglesia de Corinto es para recordar que los mismos principios siguen. Esos principios están en conexión con la justicia de Dios, porque a la mayoría le fascina, le gusta que le hablen sobre el amor de Dios, la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, que todos quieren estar saludables. A muchos les encanta que les platiquen de esa manera sin tomar en cuenta que la escritura siempre está hablando con las dos caras de la moneda, el lado de su amor y el lado de su juicio. Cuando el pueblo de Dios está viviendo contra su palabra, está tomando decisiones contra la palabra de Dios, ya no tiene reverencia a la palabra de Dios, su pasión ya no es la palabra de Dios, sino otras cosas que tristemente no edifican la vida cristiana, y que esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, en lo que dice la palabra del Señor, que tanto fornicación como tentar al Señor, mis hermanos, tristemente nos lleva para que nosotros podamos tener mucha precaución. Hermanos, la tentación a veces solo se usa en relación a que el diablo tienta al cristiano. Pero noten que acá la palabra tentación también está desde la perspectiva cristiana, que el creyente, por su negligencia, por su falta de sabiduría, por su falta de lealtad, por su falta de comprensión de la Biblia, pues a veces habla cosas que están tentando a Dios, y debemos de tener cuidado, porque si eso no se frena, hermanos, de seguro que Dios activa el lado de juicio, el lado de disciplina, el lado de tratar con sus hijos. Y aunque nosotros solo lo miremos por el lado natural, por el lado en que me pasó esto y voy con el médico y él lo soluciona, pero según la escritura hay cosas para la vida cristiana que va más allá del lado natural, sino es para hacernos reflexión, para frenarnos un poco, que hay algo que está desequilibrado en la vida espiritual. Porque Dios así trató con el pueblo de Israel. Dios así les enseñó a su pueblo de fe desde el Antiguo Testamento, para que nosotros podamos tomar en cuenta que lo que les pasó a ellos también nos puede pasar a nosotros, para que aprendamos a ser temerosos, reverentes a nuestro Creador, a nuestro Señor, aquel que murió por nosotros, aquel que nos alcanzó por su gracia, porque nosotros no podemos, mis hermanos, pisotear la sangre de Cristo, porque somos llamados para agradarle a Él, para obedecer, para someternos, para que Dios se glorifique en nosotros, para que cada hombre de fe, cada familia, cada pueblo aprenda a adorar, a glorificar, a someterse, a obedecer a Dios, pero voluntariamente, para que Dios pueda darse cuenta que de corazón estamos humillados delante de Dios, porque Él está al tanto de su iglesia y de su pueblo, sabiendo que su pueblo es tentado para activar su voluntad y su libre albedrío. El pueblo es tentado para tentar a Dios, además de todo lo que hemos visto de fornicación, de idolatría, de codicia, y podemos nosotros también ver lo que es la murmuración. Y hermanos,
tal y como dice la palabra del Señor, todo esto sucedió como ejemplo para nosotros. Hay algo que nos enfoca la bendita palabra del Señor, mis hermanos, en uno de los últimos versículos que leímos, que es muy interesante para ver bajo qué dirección está este contexto para comprender y tener cuidado, mis hermanos. Y miren lo que dice la palabra del Señor, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, si hay algo que a veces nos ciega, es que a veces creemos que estamos viviendo de manera madura espiritualmente o estamos viviendo el mejor de los niveles de vida espiritual sin darnos cuenta, hermanos, que de repente está en términos de segundos, minutos, horas o días o semanas o meses o años en que puede pasar algo terrible para que aprendamos nosotros a tener mucha sabiduría y mucha precaución. Pero esa exhortación es preciosa, así que el que piensa estar firme, si yo pienso estar firme, lo que me advierte el Señor es que mire que no caiga. Si ustedes piensan en estar firmes, lo que el Señor nos dice es, pues tengan mucho cuidado que no caigan, porque nadie está libre de la tentación. Y esto es lo que enfoca la bendita palabra de Dios para llevarnos a esa hermosa reflexión, mis hermanos, que el que salió victorioso sobre toda dificultad, tal y como dice la bendita palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero nunca cedió a la tentación. Hermanos, ser tentado no es pecado. Lo pecado es ceder a la tentación. Todo mundo puede ser tentado porque esa es parte de la vida cristiana. Lo que es pecado es ceder a la tentación. Ceder a la tentación, mis hermanos, es nada más factor tiempo para que salga a luz lo que ha habido en nuestro corazón de hace años o meses o semanas y que va a brotar dentro de ese corazón algo que no glorifica a Dios, algo que da mal testimonio, algo que no es agradable delante del Señor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, el único que ha salido victorioso de manera perfecta fue nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros somos llamados a esa perfección, ser santos porque yo soy santo. Y nos ayuda a comprender que mientras que vivimos sobre esta tierra, sea cual fuere, estamos llamados para orar, para meditar en la Biblia, para amar y perdonar, para juzgar, pero con justo juicio a la luz de la palabra de Dios, para que Dios sea glorificado, para que Él tome el control de nuestra vida, para que Él nos use de acuerdo a su voluntad, para que esos dones y talentos, hermanos, pues estén sobre ese fundamento que es mi relación con Dios a través de la oración, a través de la meditación de la palabra de Dios, para que yo pueda entender que los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, mansedumbre, benignidad. Contra tales cosas no hay ley, porque eso es lo agradable delante de Dios, para que nosotros velemos en nuestra vida espiritual sumisos a la palabra de Dios, dependiente de la palabra de Dios, estar al tanto de todas acciones que son de enemistad contra Dios, pero de pensamientos y sentimientos también y de emociones que están contra la palabra de Dios, para que Dios nos ayude y que nosotros crezcamos en integridad, sometiéndonos solo a su voluntad, solo a su palabra. Cuando nosotros vemos este cuadro negativo, ¿creemos nosotros en la voluntad del hombre, que Dios lo crió con voluntad? Claro que sí lo creemos. ¿Creemos que Dios crió libre albedrío en el hombre? Claro que sí, pero el libre albedrío, pero la voluntad del hombre solo le sirvió para pecar contra Dios. Y cuando nosotros vemos que cuando Eva y Adán no habían pecado todavía, la voluntad existía, pero estaba sumiso a la voluntad de Dios.
La voluntad, el libre albedrío existía, pero dependía de la palabra de Dios, del aliento de Dios, del propósito de Dios. Dependía de todo lo que era bueno delante de los ojos de Dios. Cuando esta voluntad estaba sujeto a la voluntad de Dios, todo estaba en armonía cuando no había pecado. Pero cuando se activó la voluntad del libre albedrío del hombre para mal, en desobediencia, trajo caos, trajo desastre, trajo dolor. Y es lo mismo que estamos sufriendo, hermanos, hoy como iglesia, cuando hay cosas que en realidad no están en el orden de Dios en nuestra vida. Pero dice la palabra del Señor, tal y como lo dice, para que nosotros reflexionemos a la luz de la palabra del Señor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hasta el último suspiro nosotros podemos decirle al Señor, Señor, gracias porque me has sostenido. Gracias porque en el crecimiento de mi vida espiritual fui tentado de muchas formas, pero tu gracia me sostuvo. Tu palabra me sostuvo, el poder de tu Santo Espíritu me sostuvo. Señor, gracias porque podemos agradecerte que hasta el último suspiro, aunque quizás muchos sean infieles, siempre hay un remanente que Dios se glorifica en ellos para que permanezcan fiel, porque el poder de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu, mis hermanos, siempre para aquellos quienes creen, se someten, obedecen, se humillan, el Señor va a obrar en ellos para bien, para gloria y honra del Señor. Pero si al pueblo de Israel le pasó todo esto en la antigüedad, Pablo advierte a la iglesia que también la iglesia está pasando el peregrinaje de esta tierra a la Canaán celestial, que también no olvidemos del amor maravilloso de Dios, pero también no olvidemos de su juicio, porque Él va a tratar con cada uno de nosotros, porque somos su pueblo, porque fuimos comprados con sangre y porque Cristo murió una sola vez por nosotros. Nosotros debemos aprender a obedecer, a someternos para poder darle gloria y honra al Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. La otra semana vamos a ampliar un poquito más. Dios les bendiga, mis hermanos.